A ver, intento buscarla. Bueno, primero voy a saludar, vamos a saludar desde aquí, desde la Facultad de Educación y Salud. Estamos presentes. Yo soy la profe María Eugenia López, secretaria académica y además coordinadora del programa de alfabetización académica, que nos vimos el lunes y nos vimos el martes también. Y estoy acá junto a Inés Fior, profe de la casa. Hola, buenas noches. Sí, yo doy clases en el PUE, en la Cátedra de Planeamiento Educativo. Y ahí veo dos profes más. ¿Quieren tomar la palabra? Bueno, yo los saludaba recién hace un ratito. Mi nombre es Belén Gadea, soy profe de la licenciatura en psicopedagogía. Así que muy contenta hoy de estar acompañándolos y de poder ir ya viendo algunas caritas que seguramente veré la semana que viene, que voy a estar también dando clases de manera presencial. Soy profe de cuarto año, así que me van a ver más adelante, quienes estudian psicopedagogía. Y bueno, y es un gusto y les doy la bienvenida. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jair, soy profesor en la licenciatura en psicomotricidad y en el profesorado en educación especial, en ambas carreras en la cátedra de lectura y escritura académica. Así es que, bueno, con algunas de ustedes, no sé si son todas chicas, nos vamos a cruzar seguramente durante el cursado en primer año. No obstante, bueno, mi intervención en el curso de ingreso se dará solamente hoy. Bueno, yo les decía que voy a un poco retomar lo que ha sido esta semana, una semana intensa para nosotras, intensa para ustedes, seguramente, por toda la expectativa, todas las emociones, todas las preguntas, que ya nos venimos encontrando con un montón de ellas en estos espacios y en la presencia también, pero también con una cantidad de herramientas que vamos intentando poner a disposición de ustedes para que empiecen a transitar esta decisión de una carrera que han elegido cursar. Recordamos que aquí está presente la licenciatura en psicopedagogía y alguno que otro curioso que se queda de la Tecnicatura Universitaria en Cuidados, que tiene muchas ganas de ya ir anticipándose y después volver a mirar estas cuestiones. Junto al resto de las carreras, hemos diseñado en esta primera semana cierto recorrido para que vayan haciendo una inmersión progresiva en algunas temáticas que creemos que son necesarias para brindarles las herramientas para comenzar a transitar la universidad de una mejor manera que si no las tuvieran. En este módulo de lectura, escritura y oralidad académica hemos empezado a conocer algo de los desafíos de la lectura, de la escritura. La primera jornada fue sobre la escritura, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Que empezamos a conocerla en tanto práctica social a Iseli, así que sí, muy bien, Milena, gracias, porque esas devoluciones nos dicen que estamos por buen camino. Gracias, Abril, muy bien. Ahí va Nadia también diciendo que sí. Y una escritura que no es la misma que la que hacemos habitualmente en nuestros contextos cotidianos, ni la que, gracias Juli, la que Álvaro también, bueno, la misma que usamos en la educación secundaria o en los otros trayectos formativos, porque está tensionada en este contexto, está regulada, está normada por las pautas propias de la vida universitaria, de los estudios superiores, pero también de la disciplina que estudian, ¿no? Psicopedagogía tendrá sus propias maneras de escribir los saberes profesionales y de eso se va a tratar también el aprendizaje en esta carrera, ¿no? El segundo encuentro nos empezamos a inmiscuir en las prácticas de la lectura y de la oralidad, y ahí no solamente conocieron las cuestiones que tienen que ver con el encuentro cara a cara, que podría ser el del aula, sino que además las prácticas de la lectura la vivieron en otro espacio. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo leo la biblioteca. ¿Fuimos a la biblioteca? A la biblioteca. Bien, A la biblioteca, ¿no?
porque los espacios universitarios no solamente va a ser el aula para el lugar para aprender, va a ser la biblioteca, va a ser el aula virtual, claro, la facu en general, Carla, como decís vos. Hay que aprovechar muchos centros de recursos, decíamos hoy más temprano, que tiene la universidad y esta facultad en particular, donde va a estar distribuido el saber. Pero también, por supuesto, la experiencia universitaria, en los pasillos, las relaciones con los pares, en el centro de estudiantes, las actividades que habrá también en los patios. Ahí tenemos una huerta, no sé si se han enterado que tenemos huerta, que coordina allí la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Ya lo pasó Brenda el link. El patio y mate, grandes compañeros. Claro que sí, claro que sí. Entonces, la lectura ahí fue un segundo tema en el que nos detuvimos, como así que también la oralidad. Y luego, ¿qué pasó? El profe Alfredo, ¿qué les planteó? Alfredo Fuentes como uno de los... Sí. Fuentes académicas. Y ahí empezamos a mirar la legitimidad particular que tienen las fuentes desde las que buscamos información, buscamos materiales para el estudio, pero también producimos, ¿no? Porque de hecho, no solamente pensábamos en el papel, en los materiales que vienen en papel, sino también los materiales digitales, y ahí nos cruzamos, hicimos un paso para empezar a ahondar en los desafíos que nos propone la inteligencia artificial generativa. Y hoy vamos a hacer un pequeño cierre, una vuelta de tuerca a todo esto que hemos estado trabajando en esta semana, para poder pensar algunas construcciones que hacen los equipos docentes. Digo algunas porque son muchas las propuestas que hacen los equipos de cátedra, sus docentes, para orientar su proceso del aprender en la universidad, pero nos vamos a detener en algunos de ellos que implican o que tienen un papel orientador y un papel como hoja de ruta muy relevante. Y en ese sentido, reflexión de cada texto, dice Julieta, muy bien, saber de la inteligencia artificial. En ese sentido nos vamos a detener para trabajar en los programas de las cátedras, en las consignas y en las guías de lectura. En tanto, producciones textuales que hacen sus profesores y profesoras para orientar sus lecturas, para orientar sus escrituras y para orientar su proceso de estudio. Así que ese es el recorrido que se complementa de esta sincronía con la virtualidad a partir de las actividades que hacen en el aula virtual y que van a estar abiertas hasta el lunes próximo. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Pueden responder hasta el lunes próximo, semana en la que empiezan ya lo específico disciplina. Así que bueno, con eso yo ya voy a pegar y voy a dejar fijado el enlace a la asistencia en el chat para que siempre que puedan ver arriba de todo, van a encontrar el link de la asistencia. Sí. Bueno, vamos a ver la presentación. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Buenas noches. Sí. Me pasa que yo mandé, digamos, vía mail mis papeles y demás para ir completando la preinscripción y nunca me dieron el ok, o sea, puedo entrar como invitada y demás, pero bueno, tratando de querer hacer las actividades no me deja y ahora con esta información que tenemos hasta el lunes, lamentablemente no puedo completar las actividades. ¿Cómo hacemos en este caso, en donde ya estamos a viernes a la noche, obviamente, y no me dieron respuesta vía mail? Eugenia, manda un correo electrónico a Informática Educativa para que te resuelvan rápido lo del aula virtual. Eso una vez que entregaban la documentación, les daban el usuario y la contraseña para que entraran de modo personal. Y vos andás haciendo las actividades y me las vas a enviar después, no te preocupes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Están viendo la presentación ahí? Ahí está apareciendo. Sí, está bien. Se está cargando.
Si no, Belén, te la pasamos a vos y vos la querés transmitir. ¿Quieren que yo presente que la tengo abierta? Yo también la tengo, pero dale, sí, Dale. sí, dale, Jair. Entonces deja de compartir. Hagamos eso. Sí. ¿Se ve? Sí, 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 se ve. Y a mí también me dan grande acá para ver. Me orienta. Bueno, yo voy a ir estando atenta también al chat, ¿sí? Si tienen alguna consulta. Bueno, después me pones la... Bueno, una de las cosas que, como decía Eugenia recién, con lo que vamos a trabajar hoy va a tener que ver con algunas herramientas que ofrecen los docentes, como son los programas, las consignas y las guías de lectura. En la primera parte vamos a trabajar sobre los programas. ¿Qué es un programa? Cuando veamos el programa, ¿en qué piensan? ¿Qué podemos decir? ¿No sería como un documento en el cual está sentado lo que se va a ver en la materia? El programa sería como los temas propuestos para este año en cierta materia, organizados sistemáticamente desde lo más global a lo más complejo o a lo más puntual a desarrollar en cada una de las materias. Bien. Entonces un documento donde está lo que se va a enseñar, lo que se va a desarrollar. Lo que se va a desarrollar, como dice Eugenia, está organizado de una determinada manera. El documento que explica qué se va a enseñar y cómo se va a trabajar. Esto es lo que voy leyendo lo que van poniendo el desglose de lo que se va a dictar en una materia. Bien. Una guía orientadora de los contenidos que se verán durante el año, dice María Rocío. Una organización temática de un tema de temas en particular. Uh-huh. Acá dicen, bien, gracias Gisela, acá dicen objetivos, una guía, pautas. Victoria. Hay una fundamentación también. ¿Cómo? Hay una fundamentación, digo, también, ¿no? Uh-huh. De por qué se eligen los contenidos, qué se busca transmitir con la asignatura. Uh-huh. Victoria, ¿querías decir algo? ¿Estás levantando la mano? Bien, mucho de esto que ustedes están diciendo tiene que ver con el programa, o forman parte o son componentes. Es decir, en términos generales, podríamos decir, como también lo han anticipado algunos de ustedes, que es como una guía, como una orientación, que tiene que ver con qué nos propone, qué recorrido nos propone un profesor en una determinada unidad curricular. Y acá hay como varias cuestiones, es decir, hay como una anticipación, hay una intencionalidad en este programa, en esta propuesta, y como bien ustedes fueron diciendo, tiene determinados componentes. A lo mejor los que ya han cursado alguna otra carrera y han accedido a los programas, hay componentes que más o menos se repiten, pero nosotros en nuestra facultad tenemos un formato que los profesores completamos todos ese mismo formato. Ahora, ustedes cuando los lean a los programas, más allá de que los componentes son los mismos, el modo en que cada profesor escribe, esto que decía la profe Belén recién, por ejemplo, la fundamentación, o el modo en que los docentes organizan los contenidos, o cómo se formulan los objetivos, es decir, cada docente también va a poner en juego ahí su impronta en relación no solo a los enfoques a los que ascribe para hacer esta propuesta, que ahora lo vamos a retomar un poquito, pero sino también a su estilo de escritura, a su modo de cómo organiza ese recorrido que nosotros podemos ver en ese programa. Entonces, ahora lo que les vamos a compartir como para que podamos ver, es un programa, ahí lo puedes compartir, ustedes ver
cuáles son los componentes que identifican, qué cosas les llaman la atención del programa. El programa que vamos a trabajar es el de lectura y escritura académica, como para el análisis, digamos. Ahí lo vamos a compartir para que puedan mirar rápidamente y podamos identificar esto, qué componentes, qué elementos aparecen, cómo aparecen. No sé si lo podemos compartir como documento. Ahí lo estoy compartiendo. Ahí va, gracias. Ahí lo podemos ir mirando por ahí, Jair. Lo que podemos hacer es ir moviéndolo despacito hasta ver si se lo podemos compartir con un link en el chat. Vos decís con un link. Perdón, yo pensé que... Sí, no, pero también está bueno, sí, no, está bueno, pero estábamos intentando ver si lo podíamos compartir de los dos modos. Bueno, pero ahí yo lo voy hacerlo mostrando. despacito porque hasta que llegue pueden ir mirando, hacer una mirada. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí acabo de compartir en el chat el enlace para que puedan ingresar al programa. Gracias, profe. No, ahí está. Ahí lo compartió Belén. Nos tomamos 5 minutitos y después hacemos una puesta en común. Dale, sí. Está bien, sí. Voy a tomar un poquito de agua mientras leen. Sí, Victoria. Has levantado la mano. ¿Ya querés empezar a compartir o tenés una pregunta? Yo creo que Victoria... Hola, perdón, había tocado sin querer, perdón. Gracias igualmente. María Eugenia sí levantó la mano. Hola, ¿qué tal de nuevo? No, si se puede, podemos empezar a compartir, digamos, lo que... Dale. Yo soy docente también, trabajo mucho con el programa y la planificación, y en mi hacer docente me gusta pensar el programa como una hoja de ruta. Primero es la cuestión de vislumbrar y esclarecer a la hora de pensar todo ese proceso que yo pienso anualmente, planifico y clarifico y pongo, digamos, muestro a los chicos y chicas que tengo de cómo voy a trabajar, en este caso de cómo está conformada, desde dónde me voy a parar para decir lo que digo, que sería como la fundamentación, qué voy a compartir.
organizar esos contenidos y ese orden habla de mi posicionamiento también, de por qué elijo que ese sea primero y ese sea el último, porque considero que a medida que voy desarrollando esos contenidos hay un sentido que luego se va a poder desgranar al final para poder entender ese correlato en eso de la construcción y de tejido que se va haciendo. Vislumbro mi bibliografía y con eso también le pongo el peso a la fundamentación, porque para poder construir esa fundamentación yo pensé desde dónde voy a leer y qué autores voy a leer para eso. Y muy importante que lo pongo en consideración al principio para una cuestión de orden metodológico es ese cronograma en donde yo voy a decir desde cómo y en qué tiempo se van a hacer las cosas y que está pensado en ese tiempo también, porque también está craneado, digamos, que necesito ese tiempo específico para el desarrollo de tales contenidos y considero que es el suficiente para, y yo calculo que ese tiempo también está pensado en pos de la experiencia que uno tiene de desarrollo de cátedra, digamos, ¿no? Tal vez al principio uno siempre se parte de un supuesto, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo 5 bolillas, digamos, 5 contenidos de aprendizaje y creo y considero que si tengo una materia anual o materia cuatrimestral me va a llevar ese tiempo pensado con todas las posibilidades, digamos, que me puedan pasar cosas, digamos, desde, no sé, perdón los ruidos de mascotas, desde que pueda pasar esto, un paro, o pueda pasarme algo, o se cambió el horario de la cátedra, etcétera. Siempre es un supuesto. Me gusta pensarlo como una hoja de ruta, que esos son señalamientos y son bases que uno va... Pero me parece esto de poder vislumbrarle a los chicos y chicas que puedan cursar esa materia, esa cátedra, anticiparles de qué se va a tratar para que todos y todas nos podamos organizar, ¿no? Bien, gracias María Eugenia. Ahí María Eugenia lo está pensando también desde el lugar de docente, ¿no? Cómo lo piensa ella, y está bueno porque en realidad la idea es pensarlo esto como herramienta que los docentes ofrecemos a los estudiantes. Entonces ella ha ido como haciendo hincapié en algunos componentes, si bien los ha mencionado casi todos, pero bueno, desde donde ella parte y piensa este recorrido. Ahora pensemos a ver el resto a partir de esto que nos ha compartido la compañera, como estudiantes, qué cuestiones ustedes ahí pueden visualizar en esto que coincido con María Eugenia, que es una hoja de ruta que nos va mostrando, nos va a anticipar las decisiones que ha tomado el docente para proponernos este recorrido, ¿no? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algún componente? Sí, Juliana. Que no solo propone cuáles son las cosas que se van a dar, sino que también lo primero que está es la fundamentación, porque uno por ahí cuando está estudiando... Perdóname, a ver, Juliana, disculpa, ¿quién está hablando? ¿Juliana? No, Vera. Ah, Vera, sí. Perdón. Porque, bueno, después vas vos, Juli. Dale, Vera. Y estaba diciendo que lo primero que te presenta es lo de la fundamentación, que está bueno porque te explica el porqué, el para qué de los temas que se van a dar, y que uno por ahí cuando está estudiando algo dice, ay, ¿esto para qué lo estoy estudiando? Si no me va a servir de nada, o ¿qué tiene que ver esto? Y está bueno que esté detallado, que diga, en una parte habla como de profundizar en la lectura, en la escritura, que es importante y demás, está ahí, eso llama la atención y como que es un detalle que por ahí le suma a uno. Bien, gracias, Vera. Ahora sí, Juli. Hola, buenas noches. Lo que yo estaba viendo, o sea, traté de leerlo lo más rápido posible, por así decirlo, pero está bueno, también soy docente y por ahí comparto con lo que decía la compañera, que nos sirve como una hoja de ruta. Pero poniéndome de este lado ahora como alumna, lo que me gustó a mí por ahí a la hora de tener contacto con el material es poder decir, bueno, vamos a arrancar desde tal eje, vamos a apuntar primero, no sé, a la lectura, después a la escritura, después a la composición, que por ahí lo estuvimos charlando, y es como tener un seguimiento, decir, bueno, es por acá que vamos a ir.
es como un acuerdo implícito quizás entre lo que el docente nos quiere proponer a nosotros y también nosotros prepararnos para eso en lo que nos vamos a desarrollar. También está la bibliografía, que me parece súper interesante decir, bueno, vamos a ir por estos autores, quizás hay autores que ya conocemos, entonces decimos, ah, mira, esto me llama la atención, o ya lo leí en algún momento. Entonces me parece que es como ir desde ese lugar, obviamente lo vamos a ir descubriendo y desandando a medida que lo vayamos cursando, pero es como tener una anticipación y poder prepararnos para eso que viene por delante. Bien, gracias, Julie. ¿Celi? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo también soy docente y bueno, comparto muchas cosas con Vera. Y algo que también quisiera agregar es como que desde el lado, me imagino, de ustedes como docentes, está bueno tener las ideas, todo plasmado para que ver también qué sirvió o si surge algo nuevo, tener una idea nueva, por lo menos a mí me pasa mucho, que siempre voy anotando en mis planificaciones si me gustó mucho esa idea o si la podía desarrollar de otra manera o la propuesta que surgió en el momento presencial, cómo darlo, cambiarlo y proponerlo en la siguiente. Y también como estudiante está buenísimo porque también te introduce todo el material que se va a ir desarrollando, lo que nos sirve para nada, tener un lugar más cercano con toda la información que estamos por ver. Y nada, por ahí, no sé, por lo menos de mi parte es como que me entusiasmo de poder ver esto, ver qué vamos a estar viendo, ir conociendo de a poco. Eso me parece algo muy enriquecedor. Bien, gracias, Celi. ¿Florencia? Hola, buenas noches a todos. Adhiero a lo que dijo Celi recién, que es como una manera también de apropiarse del contenido académico que vamos a ir viendo. No es como cuando íbamos a la secundaria, por ahí que era como que teníamos una clase y sabíamos que era matemática, pero no sabíamos por qué teníamos que estudiar eso, cuál era el trasfondo y la investigación que se hizo atrás de esa materia para que lo estuviéramos viendo. Creo que es eso también. Una manera de hacer más cercano el contenido y poder apropiarse, que es lo importante también, de poder sentirse uno mismo y con un lugar de pertenencia dentro de la facultad. Bien, y acá aparece una cuestión que también me parece que es interesante, que no es solamente un documento que los docentes tenemos que entregar para cumplimentar con un trámite, sino que también es una herramienta que no es solo del profesor, es también de ustedes, ¿no? En esto también que están por ahí, esto de compartir, es algo compartido y que después, bueno, va a ir tomando cuerpo y se va a ir desarrollando de maneras que a veces esta hoja de ruta ni siquiera la hemos pensado, digamos, porque como sabemos en el encuentro siguen pasando otras cosas. Por ahí, Belu, no sé si querés compartir, que yo por ahí no puedo hacer dos cosas juntas. Los escucho y los miro y no puedo leer el chat. Si hay alguna cosa que te parezca, lo que van compartiendo los compañeros. Yo, acá Abby dice que es de una producción propia o en conjunto. Yo me quedo pensando en algo, ¿no? Uno en principio dice, bueno, es una guía, por supuesto, y nos sirve de anticipación, nos ordena, tanto al docente como al estudiante. Y yo incluso ya en cuarto año, a veces ya para cuarto año se olvidan un poco del programa, ¿no? O tal vez al principio también. O lo primero que hacen es, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que tengo que estudiar en la primera unidad, en la unidad 2, en la unidad 3. Y siempre les recuerdo, y es algo que los propios estudiantes pueden observar al finalizar el recorrido de una asignatura, que si bien los contenidos, por una cuestión de sistematización, tienen que estar ordenados en unidades, es maravilloso cuando ustedes como estudiantes se apropian de ese conocimiento y entienden el diálogo que hay entre esas unidades, ¿no? Como todo el contenido está integrado, ¿no? Y no es algo fragmentado. Entonces, cuando pueden, cuando incorporan, ¿no? Y pueden hacer propio y darle sentido a todo el conocimiento, ahí se termina de entender bien lo que nos decía a lo mejor la fundamentación del inicio. Y en esto tiene que ver, ¿no? Lo de la construcción, tanto de lo que el docente quiso con lo que el estudiante se pudo apropiar. Bien, bien, gracias, Vero. ¿Algo más, Julie? Vos tenés ahí que levantar la mano, no sé si te quedó de antes. ¿Alguien más que quiera compartir?
Bueno, acá Francesca dice esto de la forma de cómo está redactado. Esto es un poco lo que yo les decía antes. Ustedes van a encontrar, aún cuando el formato sea el mismo, van a encontrar variedad en la escritura, porque cada docente también tenemos una singularidad, una impronta diferente de cómo escribimos, cómo transmitimos lo que queremos, la propuesta que les queremos hacer, eso también. Ana pregunta dónde se consiguen los programas. Cada profe se los va a compartir una vez que inicien la cursada. Bien, y esto, Belu, esto que dice la profe, si en algún caso algún profe se olvida, que a veces nos puede pasar, que bueno, empezamos en el programa que queremos empezar a hacer las actividades, ustedes pídanlo, porque es muy importante, ¿no? Hay que decir, bueno, pensar en cuándo es el momento para leer un programa, al comienzo y durante y al final, porque justamente es como nos va marcando ese recorrido. ¿Alguien más que quiere compartir? Si no, retomo algunas cuestiones de lo que estamos viendo. Fíjense, hay un encabezado y es muy importante, porque ahí también les dice cuál es encuentro en historia de transición. Ahí, ¿cuál es la carrera? ¿Cuál es el espacio curricular? Cuando hablo del curso se refiere a en qué año se dicta. Y acá viene una cuestión que es importante, que creo que alguien lo mencionaba así por ahí en el chat cuando decía esto de conocer al docente. Es muy importante que ustedes sepan quién es el profesor. Sí, Valeria. Hola, profe. Le quería hacer una consulta. Yo particularmente quiero rendir libre varias materias, entonces quería ver esto, justamente lo del programa y lo que usted decía de conocer la relación docente-alumno va a estar como un poco distanciada que del alumno que va todos los días, ¿no? Pero bueno, nosotros los alumnos libres, en mi caso, que lo quiero hacer así, ¿podemos tener consultas con los profes, así como los chicos regulares o no? Sí, vos podés, inclusive es importante cuando vayan a rendir libre que ustedes puedan escribirle, por eso es importante que ustedes conozcan, vengan, se acerquen, pidan el programa, sepan quién es el profesor. Bien. Ustedes pueden comunicarse con el profesor que quiere, sí, Belén. Incluso, perdón Inés, si ya digo, iniciando el año, saben que quieren rendir libre, sí, pueden buscar alguna de las comisiones de la cátedra e ir a cursar al menos 1 o 2 clases las que a ustedes les parezcan relevantes. Digo, pueden ir de oyentes, ¿sí? Sí. Pueden asistir de oyentes. Y eso, bueno, sí. También hay docentes que siempre ofertan espacios de tutoría antes de las mesas, ¿sí? Bien. Entonces, ahí también, como tener bien claro cuáles son las fechas para ir a esos espacios de tutoría. Perfecto. Y acá, por ejemplo, fíjense en esta consulta que hace Valeria, la fecha que tiene el año lectivo es importante, porque si ustedes van a rendir libre, tienen que rendir con el programa vigente. Entonces, en ese caso, debería decir 2026. Bien, profe. Bueno. ¿Sí? Entonces, estos datos que parecen menores, según también el trayecto que cada uno haga, porque también en esto los trayectos son también personales, ustedes van organizándose, es importante en esta decisión que ella dice, bueno, yo quiero rendir libre, tener en cuenta que el programa con el que tenés que rendir es el vigente. Entonces, cuando ustedes piden el programa, tienen que decir 2026, en caso que ya se hayan entregado los programas nuevos. Perfecto. Y una cosa, profe, el material bibliográfico va a estar siempre colgado en el aula, ¿verdad? No va a haber nada que, por ejemplo, que se dé aparte y que yo lo pierda por no ir, digamos. No, tiene que estar subido. A lo mejor hay algún material que se trabaja en la clase, pero en general se sube todo el material. Ah, perfecto. Pero también me parece que es importante esto que dice Belén, de ver a aquellos profes que ofrecen tutorías, que puedas acercarte a la cátedra, por lo menos que... Para conocerlo. Iniciados que saben que vos vas a rendir libre, eso es importante que se comuniquen con los profes, aunque lo hagan libre. ¿Sí? Sí. Entonces ahí también, en esto de conocer quiénes son los profesores, el nombre, y también si ustedes pueden, a veces cuando el profesor se presenta, preguntarle acerca de su trayectoria, porque a lo mejor hay alguna especialización que tiene el profesor y que a lo mejor ahí no aparece, pero que les tiene que ver con un interés que ustedes tienen, entonces también es importante eso. Entonces ahí, bueno, en relación ahí, Jair, ¿lo puedes subir un poquito, bajarlo un poquito, sería? Sí.
Entonces, el encabezado, si bien no es un componente, pero es un elemento que tiene que estar, que es importante. La fundamentación, que tiene que ver con esto que decía la profe Belén, por ahí si querés sumar, Belu, alguna cuestión, pero que tiene que ver con, primero, en qué lugar se ubica este espacio curricular dentro del plan de estudio, cuál es el sentido que tiene que este espacio esté en ese plan de estudio, con qué otros espacios curriculares se relaciona. También tiene que ver con esto que ya decía el profe recién, del posicionamiento teórico que uno tiene en relación al campo de conocimiento, pero también en relación a cómo se apropian los estudiantes o qué cosas nosotros vamos a hacer y proponer para que los estudiantes se apropien de estos contenidos, de estos conocimientos, el por qué, digamos, en general, el sentido que tiene y el enfoque que nosotros tenemos en relación a este campo. Porque ahí también hay un posicionamiento que puede ser diferente. De hecho, muchas veces uno lo ve cuando hay diferentes comisiones, la materia es la misma, pero el enfoque y el trayecto que el profesor propone es diferente. ¿Algo más, Belu, que quieras aportar acá en relación a la fundamentación? Que se me esté escapando a mí. Probablemente, y más en primer año, todos los profes trabajen la fundamentación con ustedes en las primeras clases. Así que bueno, me parece que ahí también va a ser una buena instancia, ¿no? Para que comprendan y vayan afianzando un poquito esto de cómo el programa sirve de caminito y de sostén. Bien. Después otro componente que aparece acá son los objetivos, que en este caso son objetivos de aprendizaje, es decir, bueno, ¿qué cuestiones ustedes deberían poder hacer al terminar el cursado, los estudiantes? Porque también puede aparecer en algunos programas los propósitos que tiene el profesor. En este caso están planteados cuáles son los objetivos que ustedes deberían lograr al finalizar el cursado en el espacio disciplinar. Y que van a estar en consonancia con esa fundamentación, con ese enfoque, ¿no? Después aparecen los contenidos que acá están organizados, en este caso, por unidad, y fíjense que tiene un enunciado, a veces hay enunciados más largos, en este caso son más cortitos, pero cuando ustedes trabajan o abordan los diferentes contenidos, al terminar esa unidad, deberían ustedes poder explicar ese enunciado, ¿sí? Y que también en un punto el abordaje de estos contenidos nos van como llevando a poder lograr esos grandes objetivos que vimos al principio, que están dentro del programa. Ahí puedes bajar. Valeria, ¿querés hacer alguna pregunta? Perdón, ¿no te quedaste enganchada de antes? Esta sería la parte de propuesta metodológica, lo que pasa es que quedó desenganchado el título que viene de acá. ¿Querés ahí explicar un poquito, Jair? No sé si querés compartir. Bueno, propuesta metodológica tiene que ver con cómo el docente o el equipo docente piensa la enseñanza, cómo piensa el dictado de las clases, qué tipo de actividades piensa para que realicen los estudiantes, de qué manera ha planificado los procesos de aprendizaje. En esta facultad existen tres formatos curriculares que ustedes ya van a ir conociendo, que son la asignatura, el seminario, el taller y la práctica, son 4. Cada uno de esos formatos curriculares tiene un particular modo de entender la forma en cómo se construye el conocimiento hacia el interior de la materia y qué tipo de actividades tienen lugar. Por ejemplo, en el caso de lectura y escritura académica, que es una materia que es la materia que yo doy, es un taller. Entonces, ¿qué característica tiene un taller? Que es un espacio que se centra en el hacer del estudiante. Entonces, por ejemplo, en un taller es raro que tenga lugar una clase teórica, o sea, una clase expositiva por parte del profesor. En cambio, en otras materias, en una asignatura, por ejemplo, ustedes sí van a poder encontrar que va a haber profesores que de pronto van a estar un buen rato, quizás toda la clase,
dando una explicación sobre un tema y haciendo un desarrollo teórico, digamos, por sí mismos, explicando ellos un tema con el desarrollo, con recursos audiovisuales, etc. De pronto, otra metodología de enseñanza puede ser justamente ayudar a la participación mediante distintos tipos de actividades. Entonces, en la metodología ustedes van a encontrar precisamente eso, cómo cada equipo de cátedra o cómo cada docente ha pensado la forma de llevar a cabo la enseñanza en relación con el formato curricular. Y de ese modo van a poder anticipar un poco el recorrido que van a tener a lo largo del cursado. Van a poder, de alguna manera, también anclar sus expectativas. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta materia? En esta materia vamos a ir y vamos a necesitar armarnos de paciencia y de concentración para prestarle atención al profe y poder anotar bien todo lo que dice, o tenemos que llegar temprano porque las clases en general consisten en actividades y entonces si uno llega tarde ya se perdió la mitad de las cosas y después es difícil retomar. O, por ejemplo, es muy importante que vayamos con los textos leídos porque es un seminario y entonces el profe no va a explicar los textos, sino que la idea de la clase es que vamos a compartir las lecturas y vamos a discutir las lecturas que hayamos hecho en nuestras casas. Bueno, todo eso ustedes lo van a poder encontrar ahí en el apartado metodológico, o sea, anticipar cómo van a ser las clases, en su generalidad, obviamente. No van a encontrar la planificación clase por clase, pero sí justamente esa dinámica general que va a estar prevista para cada uno de los espacios curriculares. Si vemos este ejemplo de los colegas de psicopedagogía, ven que acá dice, por ejemplo, este espacio asume el formato de taller. Explica que es un taller entendido como un espacio para el hacer, para la construcción. Entonces, ahí ya ustedes pueden inferir que el foco va a estar puesto en el hacer del estudiante. No tienen que esperar que el centro de la propuesta didáctica sea el profesor. Quienes vienen de otras carreras, por ejemplo, quienes vienen de carreras de la UNC, supongamos que creo que acá hay varios casos. A ver, háganse presentes. Por ejemplo, ¿alguien viene de la Facultad de Psicología? ¿De Psicología hay alguien? Valeria, por ejemplo. Bueno, a ver, las chicas que vienen, no sé si levantaron la mano por psicología, pero por ejemplo, ustedes han ido seguramente a clases teóricas. ¿Qué es una clase teórica? Ciencias de la educación. Bueno, por ejemplo, en historia, ciencias de la educación, perfecto. Son carreras donde están claramente delimitadas las clases teóricas de las clases prácticas, por ejemplo. Entonces, psicología, la mayoría de las materias son 100% teóricas. ¿Qué es un teórico? Entonces, una clase donde llega el profesor, yo me acuerdo cuando tenían los teóricos, había muchos teóricos, de la década del 2010, ¿no? Todavía no estaba tan de moda toda esta cosa de los videos y demás. Y los profesores hablaban 2 horas y te explicaban un tema. Y uno, bueno, la idea era que tomara nota, que prestara atención, y después ibas y con esas claves de lectura leías los textos. Sí, Valeria. Me parece que Valeria quedó enganchada de antes cuando intervino antes. Ah, bien, bien. Por ejemplo, en este caso, en el caso nuestro, al tratarse de un taller, en general no va a haber clases teóricas. Va a haber pequeños momentos expositivos, quizás una parte de una clase, pero en general las clases van a estar centradas en actividades que van a hacer los estudiantes, luego correcciones, puestas en común y demás, pero los estudiantes tienen que saber que van al aula a hacer cosas. Escuchar es a hacer, bueno, sí, también, pero digo, a hacer algo, a escribir, a resolver una actividad. En la práctica. A producir. Claro, en las materias de práctica. Bueno, ahí eso ya es otro mundo. No sé si vos, Belén, das práctica o
¿Hay alguna profe de No, práctica? yo estoy en asignaturas. Ah, bien. Pero en la práctica es totalmente distinto, porque el foco es ir a otro lado a hacer algo. El foco no es ni siquiera el aula. Bueno, la asignatura es justamente como la formato más tradicional, donde sí hay lugar para la clase teórica, por ejemplo. Que ahí también puede haber una mixtura y que uno también lo expresa en este apartado de lo metodológico, ¿no? Es decir, bueno, una clase teórica y práctica, puede haber un día que asuma más lugar el hacer, pero también siempre va, en todos los casos siempre hay un contenido que está por detrás. Ahora, cómo se pone en juego tiene que ver con esto que está diciendo Jair, ¿no? Y que queda expresado en este apartado con coherencia con todo lo que venimos diciendo, en relación a la fundamentación, a los objetivos. Y ese formato curricular se combina en este apartado de planificación, se pone en juego en relación con los contenidos y con los objetivos. Entonces, por ejemplo, ven acá, dice, se promueven prácticas, se promueven prácticas discursivas situadas desde las particularidades que éstas presentan hacia el interior de la carrera de psicopedagogía. Para ello se diseñan actividades de lectura que posibiliten la adquisición de competencias en relación a la búsqueda y selección de textos variados, el acercamiento a los mismos, comprendiendo la importancia de contextualizar cada obra. Ven, acá tienen una anticipación de lo que van a hacer. Para arribar a la lectura de los mismos, ¿ven? Entonces, ¿qué van a hacer? Leer, buscar, pero ¿qué? ¿Sí? Entonces ya tenemos el cómo. Todos esos contenidos que antes estaban enunciados, bueno, acá, ¿de qué manera los vamos a poner en juego en el aula? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, seguimos. Bueno, nos queda evaluación. Ahí, bueno, en la evaluación también, cada docente, ahí van a encontrar en muchos formatos que se posicionan en relación a cómo entienden la evaluación, y en esto generalmente también hay coherencia desde la fundamentación, desde esto que decíamos, bueno, desde las actividades que proponemos, y ahí en la evaluación es importante en esto también de pensar en qué momento y cuál es el sentido que tiene un programa, y esto de que nos acompañe a lo largo del cursado, ver algunas cuestiones, primero cuáles van a ser los formatos que va a tener la evaluación, cuáles son los instrumentos, y también a mí me parece muy importante que ustedes puedan ver cuáles son los criterios con el que el docente los va a evaluar. Porque ahí también les da pista dónde tienen que poner el foco cuando estudien, en qué cuestiones se tienen que fijar, si tienen que escribir un texto, bueno, si el criterio va a ser que la coherencia y la cohesión del texto, la ortografía, el cuidado de la ortografía, no sé, detalles que a veces no le damos importancia y que después están contemplados por el profesor como un criterio que es importante, como un parámetro que desde el cual el profesor nos va a evaluar nuestros trabajos prácticos, nuestras evaluaciones. También en algunos casos, los profesores solemos poner la resolución que está dentro del plan de estudio, porque es importante que ustedes tengan en cuenta eso, qué sé yo, cuándo un alumno está libre, cuándo un alumno es regular, cuáles son los requisitos. Es decir, eso también, desde la parte más formal, es importante que lo tengan en cuenta, porque a veces puede jugar las malas pasadas el desconocimiento. No saber a lo mejor que necesitaban tal materia o tal requisito, o cuándo perdían la promoción por la asistencia, por ejemplo, o detalles que a veces se nos pasan y que muchos profes lo ponemos ahí también en evaluación. No sé, Jair, algo más que se me... No, eso, enfatizar la importancia de la lectura de los criterios de evaluación, porque muchas veces se hacen las evaluaciones, entre comillas, a ciegas, o sin saber qué es lo que el docente espera que yo haga. Uno cumple una consigna, sí, y las consignas habitualmente, o muchas veces, también incluyen criterios de evaluación específicos para esa consigna. Pero
digamos, tener bien presentes los criterios generales de evaluación también es importante justamente porque sirve como una orientación general. Bueno, ¿qué es lo que esta materia espera que yo haga? Esta materia, por ejemplo, esta materia espera que yo escriba textos coherentes y creativos, supongamos. Entonces, tengo que fijarme en hacer eso. Miren, les voy a dar un ejemplo, un poco anecdótico, pero que viene al caso. Yo doy una materia que tiene que ver justamente con lectura y escritura. Entonces, trabajamos muchas veces en torno a problemáticas de escritura que aparecen en otros espacios curriculares. Entonces, en un determinado momento, la consigna tenía que ver con selección, bueno, con producir un texto. No voy a dar más detalles porque no. Tenía que producir un texto sobre un determinado tema que un poco quedaba a elección de los estudiantes. Entonces, bueno, me entregan el texto y el texto sale calificado con una nota baja. Y entonces el estudiante reclama y dice, pero ¿cómo puede ser si yo con este mismo trabajo en psicología saqué un 10? Bueno, sucede que los criterios de evaluación, los objetivos, para los cuales en otro espacio curricular ese mismo trabajo alcanzaba para una nota máxima, en este espacio no. Es decir, cada cátedra espera algo distinto, porque también contenidos diferentes. Con lo cual, prestar atención a los criterios de evaluación es muy importante porque justamente es lo que me permite conocer qué es lo que se espera que haga. Saber que, por ejemplo, voy a inventar, si para psicología un criterio de evaluación es la precisión en las referencias teóricas, pero de pronto ellos no evalúan, o quizás no evalúen, digamos, tan enfáticamente ortografía, bueno, en esta materia sí. Y si en esta materia tenés 57 errores de ortografía, de pronto sí te cuesta la aprobación porque el objetivo y el criterio de evaluación de esta materia es otro. Y no están, digamos, ninguna es mejor que peor, simplemente cada espacio curricular tiene un sentido distinto en el plan de estudios y se expresa de maneras diferentes en los propósitos del programa y en los criterios de evaluación que siempre se anticipan. Hola. Hola, Sol. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta. Entonces, ¿hay que tener en cuenta lo que cada profesor o cada programa necesita para ser evaluado? Sí, claro, siempre. Siempre. Y por eso también cada espacio curricular tiene su propio programa. Entonces también ahí nosotros tenemos que leer cada programa y cada materia va a ser también, nos vamos a tener que ir acomodando a esta propuesta, a este recorrido de cada espacio. Sí, también nos sirve mucho a nosotros como alumnos tener ahí una guía para poder hacerlo, ¿no? Así que está buenísimo. Gracias por la explicación. Bueno, después ahí tienen el cronograma. Vamos a ir acá a esta partecita más rápido porque nos está llevando el tiempo por delante, pero bueno, me parece que todas estas cuestiones que está explicando el profe y que también explicaba Belén hace un rato y las preguntas de ustedes son como necesarias para poder resignificar el sentido que tiene un programa como herramienta, ¿no? Acá en el cronograma, si querés hago una referencia breve, en el cronograma, bueno, hay programas que los tienen con mayor detalle. Hay programas que los ponen como medio un poco clase por clase, otros que lo hacen de esta forma, mes a mes, qué contenido se va a ver en cada mes. Es como un ordenador general para que ustedes también puedan un poco organizar y tener un panorama general del año. Saben que el dictado de clases siempre está sujeto un poco a distintas contingencias como paros docentes, paros de transporte, días que se corte el agua, días que se corta la luz y distintas situaciones que nos toca vivir, entonces tampoco es que se puede ofrecer un cronograma, digamos, que sea un compromiso inquebrantable, pero bueno, se trata de por lo menos el ordenamiento de los contenidos, de sostenerlo.
Y ahí también les sirve a ustedes para poder anticipar algunas cuestiones. No sé, si en mayo hay una entrega, por ejemplo, ustedes ya saben que eso va a suceder. Si van a tener un parcial, ya saben más o menos cuándo va a pasar. Entonces también para que puedan organizarse con las lecturas, con si tienen que entregar, para decir, bueno, ¿qué entrego primero, qué entrego después? También como un organizador, más allá de estas cuestiones que hay, que muchas veces las contingencias hacen que tengamos que cambiarlo y sea un cronograma flexible, pero sirve como para ordenarnos. Bueno, hay que componente. Bueno, después quisiera ahí que pasemos a la bibliografía. Jair, a ver. Ahí. Algunos profes organizan la bibliografía por unidad. Otros ponen toda la bibliografía. En este ejemplo está por unidad y aparece la bibliografía obligatoria y la bibliografía optativa, complementaria, le suelen poner como diferentes subtítulos, pero la bibliografía obligatoria es la que sí o sí ustedes tienen que leer y es la que les va a permitir abordar los contenidos que están enunciados, los que les van a permitir poder lograr los objetivos. Ven, acá está enunciado como bibliografía de consulta. Es una bibliografía que generalmente, a ver, lo que ustedes van a encontrar en la práctica es que los profes, antes cuando había fotocopiador en la facultad, creo que sigue sin haber, ¿no? Sí, no hay fotocopiadora, ¿no, Euge? No, todavía no hay. Y no habrá. Bueno, ahora. En un momento había fotocopiador en la facultad, entonces los profes dejábamos ahí lo que llamábamos el apunte, que era justamente un cuadernillo con toda la bibliografía. Bueno, la íbamos organizando a veces por unidad, a veces dejábamos todo el año, eso lo iba viendo cada profe. Después con la pandemia, eso cambió mucho las cosas en general en las universidades y nos vimos en la obligación de pasar a la digitalización de todos los materiales. Y bueno, y eso quedó, de alguna manera, como tantas otras prácticas que se incorporaron en pandemia, y ahora entiendo que por lo general las cátedras, por lo menos lo que yo hago, pero los demás profes dirán cómo lo manejan ustedes, compartimos la bibliografía en las aulas virtuales. La bibliografía obligatoria siempre se las proveemos, digamos, los docentes. Yo no sé si hay algún caso en que por alguna razón eso no se haga. Y bueno, la bibliografía complementaria suele ser una sugerencia que está en el programa, pero para no generar confusión, por lo general no la incluimos ni en los apuntes ni en el aula virtual, salvo que esté como en un apartado muy específico, tipo bibliografía de consulta, pero se suele diferenciar muy bien de la que tienen que sí o sí estudiar para los parciales, para los exámenes finales y demás. Pero esto medio que es como la forma que tiene cada docente, pero creo que es como una cosa general lo que estoy diciendo, ¿no? En el caso nuestro, de los que no cursamos, también, digamos, en el caso de que se llegue a tomar algo, nos estarían avisando, o sea, aparte que no haya sido subido. ¿Cómo? No entiendo. En el caso de la gente que no asista a clase, digamos, y estos apartados no van a estar en el aula virtual, digamos, no se van a tomar en referencia en alguna evaluación, nada. En realidad, a ver, yo no sé si te estás refiriendo a alguna situación. Creo que a los libres, a la condición de libre. Claro, a ver, para el libre, la bibliografía que vos tenés que conocer es la que está en el programa. Y nadie te puede exigir que vos conozcas una bibliografía que no está en el programa. Ah, bien. No sé si esa es tu pregunta. Sí. El material de la bibliografía de consulta también va a tener acceso, me parece que es eso. En ese caso, lo que entraría es lo obligatorio, digamos, la lectura obligatoria. Claro, lo podés dialogar con tu profe, con el profe de la materia. Bien. Bueno. Pero perdón, pero hay una cosa que sí es
bueno tener en cuenta, que es que el cursado, por lo menos actualmente, está pensado como un cursado presencial. El aula virtual es un complemento. Entonces, si el estudiante falta a clases, esto es como en la secundaria, es responsabilidad del estudiante ponerse al tanto de lo que se habló ese día, lo que, digamos, lo que sucedió en el aula. Nadie les va a agregar bibliografía, bueno, se supone que no se puede agregar bibliografía, algo tan clave, digamos, como que no se les va a cambiar el programa, pero de pronto, no sé, si al parcial entra o no entra un texto, o si alguna cuestión, digamos, más de la cotidiana del cursado, bueno, a ver, no todos los profes, digamos, sostienen de igual manera los canales virtuales de comunicación. Claro. Y eso tiene, y eso es importante, hago un paréntesis de 30 segundos, y eso hay una razón, y es que doy la explicación para quienes vienen de la UNC, por ejemplo. En la UNC un docente cobra un salario donde se le reconoce, digamos, las horas que se llaman horas frente a curso, o sea, las horas que pasa dando clase, pero además horas para investigar, para hacer extensión, para corregir, para hacer otras tareas. En el régimen de la UPC solamente se reconocen las horas frente a curso, con lo cual otras actividades, digamos, no están contempladas en el régimen docente. Hay, bueno, muchos profes que por vocación, por buena voluntad, de todas maneras ofrecen horarios de consulta, ofrecen distintos dispositivos de acompañamiento, pero justamente tiene que ver con una decisión de acompañar el cursado. Bien. Bien. Sí, ahí también van a ir encontrando diferentes modos, esto que decíamos recién, bueno, los diferentes programas, cada profesor también le pone su impronta en cómo en estos espacios algunos pueden tener posibilidad de dar tutorías, otros van a acompañar de diferentes maneras y eso también está bueno, ¿no? Como que hay diferentes estilos y eso también es algo bueno para poder aprender, digamos, ¿no? Como la profesión se va manifestando de diferentes maneras y va tomando cuerpo de distintas formas con la impronta de cada uno en un mismo espacio institucional, pero que cada uno va como poniéndolo en juego de diferentes modos y esto también tiene que ser un aprendizaje para ustedes, ¿no? No un obstáculo. Vamos a seguir ahí como apurando un poquito. Bueno, y acá termina. ¿Cómo? No, digo que acá termina el programa. Sí, ahí sería como y ahí a lo que aparecía, bueno, por ahí esto de los trabajos intercátedras, que hay algunos espacios curriculares que hacen algunas actividades con otras cátedras. Sí, y de la misma manera hay cátedras que tienen propuestas de investigación o de extensión. Eso tiene que ver con lo mismo que yo les decía recién. Bueno, la investigación y la extensión se las considera misiones de la universidad. La UPC está en proceso de institucionalizar y de reconocer, digamos, salarialmente esas actividades, entonces no todos los docentes realizamos investigación y extensión, pero quienes lo hacen, bueno, incorporan muchas veces esas tareas a sus programas y lo ponen en este apartado. Bien, ahora vamos a pasar así medio abruptamente, pero bueno, son los tiempos que nos van corriendo. A la otra herramienta que nosotros mencionábamos al comienzo, que tiene que ver con las consignas como orientadores en la realización de diversas tareas. No sé si querés poner ahí de vuelta el compartir, por favor, Jair, Sí. presentación. Es decir, bueno, como la consigna es un modo que los docentes encontramos de poder acercar el contenido que nosotros queremos enseñar a los estudiantes, poniendo en juego diferentes procesos, ¿no? Esto que hay, a ver, porque no veo lo que estás compartiendo. Ahí está, no sé si los chicos lo ven.
Todavía no. Mientras dice Lourdes, a raíz de lo que dice el profe Jair, quiero destacar el labor de los docentes, qué vocación tan linda, que necesita de tanta dedicación, cuánta labor que hacen día a día, que lamentablemente no se reconoce. Muchas gracias. Sí se ve lo que compartís. Ahí va. Bien. Entonces, esto que dice Carly, ¿no? Es decir, esto de que funciona la consigna como un mediador, en donde se ponen en juego estrategias cognitivas, un contenido, es decir, la estrategia cognitiva tiene que ver con qué es lo que hay que hacer, el contenido tiene que ver con el tema, sobre qué vamos a hacer, y el cómo y el para quién. Es decir, siempre ustedes en todos los espacios curriculares, los profesores vamos a proponer consignas para revisar, donde puedan poner en juego esto que acabo de decirles. Y ahí podemos pasar. A ver. Ahí está. ¿Por qué es muy importante comprender, digamos, la consigna? Porque la consigna tiene una intencionalidad. No es que se nos ocurre cualquier cosa, es decir, bueno, no solamente un hacer, no es decir, bueno, como un instructivo, sino que además tiene la intencionalidad de poner en juego esto que yo decía antes de las diferentes estrategias o diferentes acciones cognitivas, como puede ser, no sé, comparar, reconocer, identificar, pero que también tienen que poder ponerse en juego diferentes tipos de texto, porque como decíamos antes, está muy pensado también en esto de la escritura, y es importante porque también es lo que nos va a orientar y nos va a guiar en las actividades que nosotros vamos haciendo en el aula, o que quedan tareas pendientes, pero que tienen que ser, es importante poder seguir todos los pasos que la consigna nos invita a realizar, ¿no? Yo, por ejemplo, y esto que a veces nosotros hay cuestiones que no leemos o no sabemos cuál es el sentido, entonces ponemos el foco a lo mejor en lo que hay que hacer o en lo último que está escrito, y lo que está antes nos va orientando y tiene un sentido para lograr hacer como el producto final o lo que estamos esperando que se logre en esa consigna. Yo hoy, por ejemplo, ponía un ejemplo en la clase anterior de no sé, que probablemente lo hayan visto, es un video de un profesor que les dice a los estudiantes que van a hacer un ejercicio que les va a llevar 5 minutos, un ejercicio de matemática creo que es, y que por favor lean la consigna, y les dice que bueno, que va a haber un grupo de estudiantes que va a tener 5 puntos de más. Entonces lo que uno ve en el video es que los estudiantes empiezan, algunos, a recostarse sobre el banco, y otros entregan la hoja y se sientan. Entonces, al final, el profesor se va acercando a los que están tirados sobre el banco y les dice, váyase afuera. Les quita la hoja y váyase afuera. Dice, pero no se vayan, esperen afuera. Entonces, los que están afuera, cuando ingresan, el profesor le dice, ustedes tienen 5 puntos más. Porque la consigna decía, una vez que usted haya respondido, recuéstese sobre el banco y espere que el profesor lo invite a salir. Entonces, muchos no leyeron, y a veces es importante, ¿sí? Porque tiene esto de cuál es el sentido. Entonces, no sé si ahí Belén o Jair quieren aportar algo más, si no hacemos como un ejercicio entre todos. A mí me gustaría decir algo cortito. Siempre me gusta pensar, y invito a mis estudiantes también, a que tomen a la consigna como esta invitación a que el pensamiento circule. Es decir, es una invitación a pensar, ¿no? Una invitación dialógica o dialéctica, ¿por qué no? Puede ser con un otro, incluso con el mismo texto, ¿no? Porque el texto es algo que está puesto, es como un otro que nos invita al diálogo. Entonces yo creo que las consignas están pensadas siempre con esa intencionalidad, ¿no? De poder abrir el diálogo, el pensamiento, la reflexión, ¿por qué no? De hacerle preguntas a un texto, ¿no? Entonces me parece que pensarlo como de este modo, bueno, ayuda un poco como a estos procesos cognitivos. Bien. Jair, no sé si querés, si no vamos a la... No, también en el mismo sentido de lo que venían planteando ustedes, la importancia de detenerse en analizar qué es lo que el otro nos está pidiendo, y en el mismo sentido de lo que les decía antes, bueno, nos detengamos en los criterios de evaluación generales, veamos qué es lo que la cátedra está queriendo
de nosotros, qué es lo que nos pide que demostremos que sabemos, y en este caso, bueno, en la consigna, ¿qué nos piden? Y acá, por ejemplo, cuando estamos pensando el tema de la formulación de las consignas, ¿es lo mismo una forma de redacción que otra? ¿Es lo mismo si nos piden describir que analizar? ¿Es lo mismo si nos piden comparar que contrastar, supongamos? ¿O es lo mismo identificar que enumerar? Bueno, esas cosas que muchas veces las pasamos por arriba y solo vemos el tema de la consigna. Vemos, no sé, Segunda Guerra Mundial, y la interpretamos como, bueno, diga todo lo que sabe de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad no, teníamos que comparar la Segunda Guerra Mundial con la Revolución Rusa, supongamos. ¿Sí? Bien. ¿Querés que pase? Vamos, sí, ahí vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a hacer entre todos. Nosotros en la comisión anterior lo hicimos pero, por grupos, pero bueno, para que podamos aprovechar el tiempo. Ahí estás viendo... Sí, Julieta, no te hagas problema. Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de una consigna determinada, que después se las vamos a compartir, de una instancia evaluativa, trabajo práctico parcial, desintegrarla, descomponerla en sus partes e identificarlas. Y ahí les damos como algunas pautas, verbo o acción, ¿qué deben hacer a partir de la lectura? Algunos ejemplos: analizar, comparar, argumentar, sintetizar. Puede haber otras acciones que ustedes descubran en la consigna. El contenido tema, ¿a qué tema específico hace referencia? Y la información complementaria, ¿qué datos son complementarios al tema principal? Esto es lo que tendríamos que mirar en la siguiente consigna. Ahí lo podemos pasar. Esta sería la consigna que ustedes tienen que analizar. No la tienen que resolver, la tienen que analizar a partir de la consigna que les acabo de leer y de las pautas que les proponemos. Y vamos a ir compartiendo entre todos, lo vamos a hacer colectivamente. Profe, ¿podés poner la filmina anterior? Que no alcancé a leer. Gracias. Mientras la van mirando la consigna, en el grupo anterior vieron que tenemos algunos encuentros presenciales y después cerramos con el presencial, con el sincrónico este. Yo les contaba, creo que no me presenté, la primera vez que nos vimos, no me presenté que soy maestra, y me sale en muchas ocasiones ese saber que uno tiene en el cuerpo de ser maestra de grado. Pero aún cuando uno pensaría que les pasan cosas en los grados que no en la universidad, también pasan acá. Yo les decía, es lo mismo, cuando una consigna dice, subraye los conceptos centrales que identifica de Sigmund Freud en el siguiente texto. Es lo mismo subrayar que rodear con un óvalo, que pintar en colorcito, que hacerle una cruz. Es lo mismo. Ahí veo alguna carita que dice, no es lo mismo. O señalar con una X, que esto puede que no nos pase, no tengamos problemas, pero en los exámenes múltiple opción, algunos que son leídos con un sistema digital, si uno no llena bien el redondelito con la respuesta correcta y pone una cruz, no te lo toma.
Bueno, esas cosas nos pasan, y nos pasan en la primaria, nos pasan en la secundaria y también pasan en la universidad. O un profe pide una consigna, comparen, ahí te doy la palabra, comparen el pensamiento de Sigmund Freud con el de Lacan. Y yo hago un chorizo, Freud dice ta, 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 y después otro chorizo más, Lacan dice ta, 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 ta. ¿Dónde está la comparación? Y bueno, que el profe la imagine, porque el profe ya lo leyó. Entonces, ustedes tienen que ir buscando formas para comparar. Por ejemplo, hacer una tabla. O, por ejemplo, decir, en el primer concepto Freud dice tal cosa. Sin embargo, Lacan dice tal otra. O sea, ir buscando estrategias para realizar esa acción cognitiva, que de la que hablaba la profe Belén también antes, o Inés también, ¿no? Poder mostrar con su discurso cómo entendieron ese proceso cognitivo que les está pidiendo. Sí, Jair, ¿tenías más una colección más? Sí. No, me acordaba con el ejemplo que vos ponías que también es importante leer las consignas completas, por ejemplo, cuando encontramos una enumeración de consignas, 5 consignas en un parcial. Entonces, leer todas, porque muchas veces, supongamos, la consigna número 1 dice subraye los verbos. Y el estudiante dice, bueno, ¿qué más dale? Los encierro con un círculo, total, así se ven mejor. Y la consigna 2 dice encierre con un círculo los sustantivos, pero como no la leyó, ¿se entiende? Entonces, usó el círculo para otra cosa y ahora tiene que borrar todos los círculos que puso y subrayar. Entonces, siempre hay que tener un panorama general de la consigna, o sea, ver todo lo que me piden, porque es muy común que uno a veces intenta como sobre responder las primeras consignas sin notar a veces que lo que está escribiendo es más pertinente para otra que está más adelante. Tal cual. O te dicen, un profe te dice, explique 3 conceptos o 3 categorías centrales. Escribí una, escribí 2 y la tercera me olvidé. Y si era eso solamente la instancia evaluativa, tengo un 30% de la evaluación que no realicé. Aparentemente no es un problema de concepto, sino un problema de lectura, ¿no? O de lectura y de resolución atenta de la consigna. Entonces también, retomando un poco el sentido de este módulo, muchas veces nosotros sabemos que los problemas de nuestros estudiantes, por los cuales no aprueban o llegan a notas muy cercanas a la aprobación, pero apenas, tienen más que ver con la comprensión, con dificultades con la escritura, y no con la comprensión de un texto, de la comprensión lectora, no la comprensión del concepto en sí mismo, ¿no? O no la comprensión de las ideas, pero sí no saber cómo poder contárselas de un modo claro, ordenado, secuencial, coherente a un otro que me quiere escuchar, ¿no? Así que por eso es tanto énfasis que le ponemos a estas prácticas sociales como son la lectura, la escritura y la oralidad, que tienen notas de identidad específicas en la universidad. Bueno, a ver cómo les fue. Miren, acá en el chat han ido haciendo algunas, digamos, algunas observaciones. Por ejemplo, Francesca dice, la acción es diseñar un folleto informativo. Pero fíjate, Francesca, que en ningún lado se pide el diseño. ¿Por qué? Porque, ¿qué sería diseñar un folleto? Por ejemplo, decidir qué tipo de letra voy a usar, si voy a usar imágenes, qué color va en el fondo, si voy a usar iconos. Pero acá no se pide diseño. Acá se pide, por ejemplo, ¿qué dice Evelyn? Lo que hay que hacer, según la consigna, es explicar. Bueno, no es lo que dice la consigna. A ver, dice Karina, la acción es escribir. Muy bien. Porque lo específico, el verbo que emplea la consigna es escriban. ¿Qué cosa? El texto. Como dice Avi Cardoso, si dice escriban un texto, perfecto. Eso es lo que hay que hacer, escribir un texto. Entonces, fíjense que no es lo mismo escribir un texto que diseñar. Son dos cosas muy diferentes. Y fíjense que dice, escriban un texto para un folleto informativo. Y ahí tenemos una clave, porque habla de folleto informativo,
Evelyn, explicar e informar no es lo mismo. Eso ustedes probablemente no lo han abordado todavía porque es un contenido que vamos a ver en nuestra materia, pero una cosa es, ¿qué es informar? Digamos, para conocer algo, así dicho muy a las apuradas. ¿Qué es explicar? Decir por qué algo es de una determinada manera. Información. La Tierra gira alrededor del Sol. Explicación. ¿Por qué gira? No sé por qué gira. Si hay alguien que sepa, después nos cuenta. Pero bueno, esa sería más o menos la diferencia. Entonces, la acción que se nos pide es escribir un texto. Ahí vamos a ir después. ¿Alguien más que quiera compartir en relación a esto que está diciendo Yair, a cuál es la acción que se pide? Después, bueno, sigo con las respuestas. Analía, escribir un texto, bien. Elizabeth, explicar, lo mismo que decíamos. Lara, se pide un texto. Bueno, se saltó el verbo. Lorena, la acción es escribir, bien. Explicar, no era explicar. Brenda, escribir un texto o guión, bien. Porque dan dos opciones, un texto o guión, muy bien. Janina dice escribir un texto, bien. Melina, para nada es lo mismo escribir un texto que enseñar. Bien. María del Rocío, es escribir el texto o un guión para ese folleto informativo, bien. Karina, información complementaria es que debe ser un folleto informativo, bien, o podemos agregar una charla comunitaria breve, la otra opción que tenían. Ignacio, la acción es escribir el texto o guión, hace referencia al hábito saludable, la información complementaria son los ejemplos y el grupo al que pertenecemos, bien. Anita, el tipo de texto sería informativo. Bueno, pero eso, por ejemplo, no está pedido. ¿Ven? No hagan lo que la consigna no les consejo de profe. Hola. Nadia. Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola. Para mí sería como que escribir un texto, también tomando ideas a quién va a estar dirigido, luego mi explicación o mi enseñanza, o a qué público, de qué manera, porque yo, a ver, he hecho charlas explicativas, por ejemplo, con niños, explicando en su momento el lavado de manos. Yo soy enfermera, entonces sí tuvimos que muchas veces planificar o adaptar los textos que nosotros teníamos escritos de acuerdo al público que se iba dirigido. Bien. Sofía, profe, ¿nos podría dar un ejemplo de guión que invite a una charla comunitaria? Un guión es un texto que anticipa generalmente una escena que no es un texto leído. Por ejemplo, un guión puede ser un guión de una presentación audiovisual, de un podcast, de un reel de Instagram. Entonces, el guión sería justamente cómo yo diseño esa escena comunicativa que no va a ser leer el texto. O sea, el guión en general no está destinado a ser leído, está destinado a ser interpretado. Por ejemplo, le vamos a contar a los padres que asistan, eso podría ser como uno podría iniciar así el guión. Vamos a proponer, después el guión en general, la característica del guión es que está escrito como en estilo directo. Por ejemplo, si vamos a guionar un reel de Instagram, bueno, entra fulana, y eso se llama, bueno, tiene un nombre. Es como la aclaración de qué es lo que tiene que pasar en la escena. Y después el texto. Fulana, hoy los invitamos a presentarse en esta charla donde vamos a abordar la importancia de los hábitos saludables. Entonces, eso es lo que la actriz, digamos, entre comillas, tiene que leer o tiene que aprenderse para decir.
Florencia, si hay ¿querés decir algo? Sí. Perdón, Jair. Pensé que No, había no, terminado. contaba más o menos cómo era un guión. Pero bueno, en relación con la consigna que tenían ustedes, que es analizar en relación con esto, ¿no? Verbo, contenido e información complementaria, fíjense que acá el verbo es esto. Escriban. El contenido, el qué, el objeto del verbo, es esto. ¿Qué tenemos que escribir? Esto. Y la información complementaria, esto. El contexto, digamos. Y que ahí también es importante tenerlo en cuenta, digamos, esto de, como uno dice complementario, pero no es menos importante, porque en este caso, por ejemplo, les estamos invitando en esta consigna a ponerse en lugar de otro, que es formar parte de un equipo, ser el integrante de un equipo interdisciplinario, que nos posiciona diferentes que ser un estudiante que escribe un guión o que escribe un folleto informativo. Entonces, ahí esto de cumplir un rol, una característica particular que también le va a imprimir un sentido y un modo de escribir, de escritura a ese texto. Esto también que decía recién la compañera, pensar quién es ese destinatario. No es lo mismo pues, escribir esto para un grupo de enfermeros, por ejemplo, estudiantes de enfermería, que escribir esto para un grupo de padres de una escuela. Entonces también nos sitúa a nosotros en este ejercicio en un rol con determinados interlocutores. Entonces, a veces no es menor estos componentes como complementarios al momento de responder una consigna. Porque yo puedo tener como criterio para evaluar, decir, bueno, que haya, un criterio para mí puede ser que haya logrado... La adecuación al la rol... adecuación al destinatario. Exactamente, al destinatario o al rol que se le asignó. Por ejemplo, mira, les voy a poner un ejemplo de cómo una misma consigna puede tener distintos criterios de evaluación. Supongamos que esta consigna está puesta en un parcial de alguna materia que tenga que ver con educación para la salud o algo por el estilo, ¿no? Bueno, si esta consigna es de educación para la salud, ¿cuál va a ser el foco? El conocimiento, la transposición sí, o sea, el cómo se presenta, pero el conocimiento de las pautas de higiene, ¿sí? Acá la compañera que había estudiado enfermería, por ejemplo. Bueno, en un parcial de enfermería, esta consigna va a ser evaluada en función de ese contenido. ¿Están los conceptos correctamente expuestos? Ahora, en un parcial de didáctica, el foco de la evaluación va a estar puesto en cuán adecuado es el texto al destinatario, a un niño de 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en una asignatura el propósito es que ustedes aprendan las reglas de higiene para comunicarlas, pero que sepan, que conozcan con precisión las reglas de higiene, mientras que en el otro espacio curricular el objetivo central es que sepan adecuar su discurso a quien está del otro lado. Entonces ahí tenemos un ejemplo también de cómo la misma consigna leída con dos criterios de evaluación distintos también tiene implicancias diferentes para ustedes a la hora de resolverla. Bien. Profe Belén, no sé si vos querías... Yo estoy muy atenta escuchando las cuestiones acá técnicas. No, está bien. Bueno. Me parece que estamos muy bien. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir cómo le fue con esta consigna? Florencia levanta la mano. Sí. ¿Florencia? ¿Florencia Aguirre?
Capaz que estás muteada, querés hablar y no... Al decirle que no hay que presentar este texto de análisis de la consigna. No, ahí les decimos. Bueno, ahí vamos. Bueno, Florencia, cuando puedas, ahí nos volvés a avisar y avanzamos un poquito. Bueno, ya estamos como a la hora de cierre. Ahí podemos compartir, que ya no vamos a tener mucho tiempo, pero la última actividad de cierre, que no vamos a llegar a hacerla, la tienen que presentar en el foro. La pueden hacer de a dos, ¿no es cierto? Sí. De a dos la pueden trabajar. Y la otra herramienta que, como para que no quede por fuera, son las guías de lectura. Muchos docentes ofrecen guías de lectura que pueden, algunas pueden tener algunas actividades que les van orientando a medida que van leyendo, por ejemplo, que identifiquen algunos conceptos o les van poniendo algunas pistas de con qué otros textos o con qué temáticas se vinculan el texto que tienen que leer. Es importante que si los docentes se las ofrecen, ustedes puedan leer y llevar a cabo las lecturas con esas guías, porque es muy probable también, seguro, que también está atado a lo metodológico de ese profesor, a la fundamentación y a lo que el profesor espera que suceda con esas lecturas en relación al contenido y en relación a los objetivos que se proponen. No sé, ahí si querés decir algo, Jair, en relación a las guías de lectura. Bueno, justamente que las guías de lectura son una herramienta que muchas veces los profes ponen a disposición. Muchas veces son actividades que llevan a cabo los adscriptos o los ayudantes a alumnos como parte de su formación, que está muy bueno que también valoren esa figura que está presente en la facultad y que son muy pertinentes. Y que también, ya que ustedes tuvieron también una incursión por el lado de la inteligencia artificial, algo que yo he recomendado alguna vez en la lucha para que la inteligencia artificial no sea solamente como un toma, te doy las consignas, resolveme la evaluación, es pedirle a la inteligencia artificial que haga la actividad inversa, es decir, que me ayude a pensar preguntas que yo, estudiante, tenga el desafío de resolver leyendo el texto. Entonces yo a la inteligencia artificial le puedo subir el texto para leer y decirle, bueno, a ver, compórtate como si fueras un docente universitario y elabora una guía de lectura con determinada cantidad de preguntas para orientar la lectura. Eso nunca va a sustituir la guía de lectura que puede hacer un profesor. ¿Por qué? Porque el profesor la va a elaborar pensando en sus objetivos de evaluación. Pero, digamos que puede servir como ayuda de pronto para ordenar, al menos lógicamente, la estructura general del texto. Bien. Abril, ¿querías decir algo? Sí, una pregunta sonsa. No hay preguntas sonsa, hay preguntas. ¿Estas guías de lectura se van a ofrecer una vez que empecemos a cursar? ¿Hay que pedírselas a los profes? ¿Las cargan en el aula? No. A ver, no. Es como una indicación general, pero no es que todos los profes van a hacer guías de lectura. Claro. Eventualmente van a encontrar que hay profes que les van a dar guías de lectura, pero no está institucionalizado que todo profe tenga que hacer guías de lectura. Perfecto. Gracias. Florencia. Hola, ahora sí se escucha, me parece, ¿no? Sí, ahora sí, me parece que se me había desconfigurado el micrófono. Yo con la actividad esta que era como grupal, la anterior, que era para reflexionar, como que también lo enganché como para hacer un folleto, lo pensé como al lado de profe de primaria y pegar un papel en el cuaderno de comunicados que sea más destinado a una charla informativa con los padres o tutores para el uso de los juguetes o juegos sin violencia, que era como también lo que hablaban ayer en el encuentro del cursillo, que no es como el hábito, digamos, de lavarse los dientes, lavarse las manos, pero también es importante porque los niños siempre esperan la hora de jugar, y también me parece que es súper fundamental eso, presentar, digamos,
una propuesta que sea distinta a los juguetes que por ahí vemos que están cargados de violencia en general y ponerlo desde el lado de que los niños tienen que seguir siendo niños y aislarlos de la violencia que nos rodea en la vida adulta, sobre todo porque eso se refleja en lo actitudinal en el aula y demás. Entonces lo hice así como más o menos reflexionaba yo en esa actividad. Bien. Acá lo voy a tomar como para que lo pongamos como un objeto de análisis, digamos, y que también pasó en el grupo anterior, es esto de la comprensión que ha hecho Florencia, es que tenía que responder la consigna. Y el ejercicio, se agradece esto que ella ha reflexionado, porque bueno, puede servir para pensarlo si uno tuviera que estar en esta situación real. El ejercicio era poder analizar, la consigna era analizar la consigna. Entonces, fíjense la importancia de esto, ¿no? En el ejercicio. Pero gracias, Flor, por esto de compartir lo que vos estuviste pensando como resolución de la consigna, ¿no? ¿Abril? No, un placer. No, había quedado la mano levantada de la otra pregunta. Bueno, ahí el profe Jair compartió lo que sería la actividad de cierre, que no vamos a alcanzar a hacerla, pero ahí lo que ustedes tienen que... pueden trabajar en grupo y sube uno solo, pero con el nombre de todos, lo suben al foro. Tienen que trabajar con el programa del cursillo de cada una de las carreras, ¿sí? Acá ya tienen que trabajar por carrera, tomar el programa y analizarlo teniendo en cuenta las preguntas que están ahí y que además las van a tener están subidas, ¿no es cierto?, en el aula. Sí, claro. ¿Sí? Tienen hasta el lunes para presentarlo. No se olviden de lo sube uno solo y no se olviden de ningún integrante del grupo que haya trabajado en la resolución de esta actividad. Bueno, y ya llegamos al final. Profe, esto sería foro 4, ¿verdad? Sí, foro 4. Bueno, si hay alguna cosita que haya quedado, que quieran decir como ya para cierre. Les agradecemos que hayan participado activamente, que nos acompañen hasta el final. Que tengan un lindo final. Interrupción, rapidito antes de que cerremos, perdón. La que subimos al foro es esta, que es la actividad sincrónica, ¿verdad? Sí, exacto. Gracias. Gracias por la clase. Si pueden Una hacer, pregunta para el como profesor. siempre hemos sostenido el valor que tiene el grupo de pares para sostenerse en los aprendizajes universitarios, en la cotidianeidad, que muchas veces es más la fuerza que tenemos de los pares que de los propios docentes, de las propias herramientas institucionales, porque los vemos menos, porque no estamos compartiendo todas las unidades curriculares. Entonces, irse conociendo ya, ir ejercitando la palabra compartida y hacer los trabajos con otros es una excelente manera de comenzar su carrera, ¿sí? Y se van conociendo y van eligiendo con quién tienen los mismos estilos, los mismos tiempos. Algunos serán más noctámbulos, otros tendrán minutitos salteados por ahí a lo largo del día. Bueno, se tienen que ir encontrando con esos con los que pueden compartir un proceso. Así que si pueden hacer el esfuerzo de conectarse con un grupo, háganlo. De todos modos, el que no puede, lo tiene que hacer individual, lo sube individual a la actividad. Hasta el lunes van a estar todos los foros abiertos para entregar las actividades. Bueno, les agradecemos muchísimo este tiempo, esta presencia, tan activos que han estado. La verdad es que yo me sorprendo de cómo han participado. Me encanta. Sí, Abril. Una última consulta antes de cerrar con el tema, la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede utilizarla como herramienta sin que nos juegue en contra más adelante? Porque el profe Jair habló un poquito recién. Sí. Sí, dale, seguí. No, y bueno, y es inevitable a veces, ¿viste? Querer usar
pero también uno lo usa con miedo de decir, che, esto es confiable, no es confiable, me está ayudando, me está retrasando, tengo que pensarlo por mí misma, puedo usarla. Más que nada uno que es más grande. Yo, por ejemplo, tengo 30 años, capaz que los chicos que recién terminan el secu la tienen más clara. Yo la acabo de descubrir y es muy tentadora para mí. Más que nada porque te ayuda a resumir y todo eso, pero a la vez digo, ¿qué tan confiable es esto? Tiene muchas posibilidades de respuesta a tu pregunta. Ninguna va a ser cerrada. Entiendo que algo de lo que han logrado trabajar o dejar como instalada, primero muchas preguntas, pero sí una idea de que la inteligencia artificial generativa no puede reemplazar el pensamiento ni la producción nuestra, ¿no? Pero sí puede ser un buen asistente. Y para ser un buen asistente, yo tengo que saber elegir en qué pedirle asistencia y en qué puedo confiar que me va a brindar una asistencia adecuada. Por ejemplo, si usamos el ChatGPT como buscador, estamos en problemas porque no es su función, no fue creado para eso. Pero sí hay otras inteligencias artificiales generativas que son buenos buscadores y citan las fuentes que traen respetando las normas APA y con los enlaces donde uno puede verificar que no son inventos, sino que son textos reales, ¿sí? A veces puedo pedirle que para corroborar, a ver, las ideas principales de este texto o los principales puntos en los que este autor discute con tal otro, a ver si yo voy por buen camino en relación a eso, de acuerdo a este otro interlocutor que podría ser también como un par, una compañera o un compañero de estudio. Y después no dejar de llevar eso al aula, ¿no? Y conversarlo con los profesores y profesoras. Pero además, alguna de ustedes dijo que un programa era una especie de acuerdos explícitos e implícitos. Bueno, hay que hacer acuerdos explícitos con sus profesores y profesoras respecto a cómo usar la IA en las clases, ¿sí? Y en las tareas, en las consignas, en el proceso de estudio. En algunos estarán los profesores más avanzados en sus propias búsquedas, sus propias indagaciones y tendrán una posición tomada. En otras cátedras puede que no. Entonces, esto que viene siendo muy nuevo, no la IA como sistema de procesamiento, pero sí la IA generativa es muy nueva. La primera actividad de GPT fue en 2022, así que imagínense, es muy nuevo. No vuelvo a decir la inteligencia artificial en general, que tiene mucha historia desde el siglo pasado. Y también por ahí, yo soy más antiguo de ir al Google, pero digo, leer los textos que le ofrece el profesor, porque a veces buscan porque parece que les va a simplificar, y a veces lo tienen en el texto, y muchas veces cuando nosotros corregimos un parcial decimos, pero ¿dónde dice el autor esto? Y buscaron en otro lugar. Entonces, a veces también, en relación a esto particular, digo, de los textos, nosotros le dedicamos un tiempo a la selección de bibliografía y tiene un sentido. Entonces, a veces lo que buscan lo tienen, y lo tienen porque el profesor lo ha pensado más allá de las búsquedas que ustedes pueden hacer, que está buenísimo. Pero por ahí, si vamos a pensar en preparar un trabajo, vamos a hacer un parcial, lo confiable está en el texto, no en la interpretación que hace un autor, que a veces está más simplificado, pero a veces leer y venir con preguntas a la clase, mire, profe, no entendí esto, no comprendí, no entendí este concepto, anímense a preguntar, anoten, hagan apuntes al lado, no entendí esto, no entendí esta palabra, la busco en el diccionario. Empezar a buscar, yo sé que es antiguo lo que les estoy diciendo, pero sirve. Digo, y esto de poder consultarle al profe, lo que no se entiende cuando uno lee, anoten las preguntas. Además nos gustan los alumnos. Siempre sirve, profe. ¿Cómo? Lo antiguo siempre sirve. Bueno, muchas gracias. Me quedó muy claro. Yo también soy grande y es toda una novedad para mí esto de la inteligencia. Gracias. Este glosario, bueno. Otro tema. Profe Belén, ¿no? Glosarios. Todo dependerá de la perspectiva, ¿no? Porque hablar de inteligencia, ¿saben cuántas definiciones hay de inteligencia? De desarrollo. Sí. Se van a ir tocando con todo eso. Cuando lleguen a la clínica en cuarto, miren.
Y antes también. Ya van a ver ahí. Bueno, Sí. que tengan un hermoso fin de semana. Había alguien que había levantado la mano, pero ya la bajó. O le respondimos o se tuvo que ir. Gracias por todo. Nos vamos a ir leyendo en el Guada. Profes, Sí. el programa que hay que usar para la actividad del foro, ay, perdón, ¿es el que mostraron acá? ¿O No, el que es el del CIEU que vos tenés en el módulo disciplinar. El material que vas a usar toda la semana que viene tiene un programa. Ese programa que es de tu carrera, de la licenciatura en psicopedagogía, es el que tenés que analizar. Ok, gracias. De nada. Que estén muy bien. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta el lunes, profesor. Chao, muchas gracias. Hasta el Estén lunes. bien. Chao, muchas gracias. Vamos a cortar la grabación. Vamos a reiniciar. Qué bueno. Déjame detener. Si lo hace, ahí está.